Habichuelas, caraotas, porotos, judías, alubias o frijoles. No importa cómo decida llamarle. Esta semilla es uno de los alimentos más antiguos conocidos por el hombre y ha formado parte importante de la dieta humana desde tiempos remotos. El frijol común es nativo de América, pero actualmente se cultiva en todo el mundo. De hecho, se conocen alrededor de 150 especies de frijoles, con gran variedad de tamaños, colores y requerimientos ecológicos, y solo aquí, en Latinoamérica, se producen cerca del 45% del total de toda la producción mundial. Por sus propiedades nutricionales, el frijol es uno de los alimentos más saludables del mundo. Ayuda a prevenir la formación de enfermedades, protege al corazón de infartos, mejora la digestión, baja el riesgo de cáncer de colon, de hipertensión y de diabetes. Pero lo que usted tal vez desconoce es que también ayuda a la pérdida de peso. Sí, la fibra y la proteína que aporta este alimento ayudan a que se sienta lleno y con energía por más horas, por lo que no necesitará comer tan seguido. De ahí la importancia no solo de consumir este producto, sino también de velar por la producción y la conservación del frijol silvestre. Hoy en Conciencia, el doctor Rodolfo Araya Villalobos, del Programa de Recursos Genéticos de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, nos explicará la importancia del rescate del frijol silvestre. Don Rodolfo, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por venir desde La Garita a grabar este programa. Con gusto, estamos aquí para darlo. Muy amable. Hablar de un tema interesantísimo, a mí me llamó particularmente la atención, el rescate de la biodiversidad del frijol silvestre. Pero antes de hablar de un poquito de esta parte de lo que ustedes están haciendo, ¿cuál es la importancia del frijol en la dieta del costarricense? Sí, en eso ahora se ha tornado más dramático el frijol, porque el frijol siempre se ha dicho la importancia. Pero cuando vemos que ahora científicos norteamericanos están detrás del frijol por la importancia en la salud humana y fijándose en el famoso pinto y proponiendo invertir el pinto, arroz con frijoles, y ahora propone que sea frijoles con arroz por la importancia del frijol, eso nos da una idea de la importancia del frijol en la salud. Qué interesante. El frijol es un elemento clave en la alimentación diaria del costarricense, ¿eso está bien? Debería serlo y debería serlo más. Siempre, algunos extranjeros, don Rodolfo, nos critican de que cómo podemos comer arroz y frijoles todos los días. Yo lo puedo hacer, a mí me encanta. Desde el punto de vista nutricional, ¿eso está bien? Sí, más bien debería ser permanente, deberíamos tener permanentemente el frijol, porque el frijol está involucrado con no solamente la salud. Si vemos que a nivel mundial la principal enfermedad es la deficiencia de hierro, y se ha comprobado que en meses el frijol con un consumo constante lo corrige, pero además de eso contribuye con fibra, ácido fólico, y donde se consume mucho frijol, como en Guatemala, el cáncer de colon va para abajo. Entonces tenemos un montón de factores asociados importantísimos para el problema que tenemos ahora de diabetes, sobrepeso, porque el frijol, cuando usted lo consume en cantidades y al inicio, le da llenura. Entonces, además de los factores benéficos, lo hace bajar la cantidad de consumo de comida. Ya. Ahora sí, y coméntenos cómo surge esta iniciativa de investigación. La iniciativa surge porque el programa de leguminosas de la Estación Experimental Fabio Baudrit, su principal acción es la mejora genética para sacar variedades para uso comercial en todo el país. Medular en un programa de mejora genética donde el cultivo tiene biodiversidad nativa y silvestre es rescatar, poner una columna en rescate de frijoles silvestres y variedades antiguas. Las dos cosas, porque el silvestre obviamente pues tiene más de cerca de 500.000 años de existencia y las variedades antiguas pueden tener 3.000 a 4.000 o 5.000 años. Entonces eso hay que rescatarlo porque esos son genes de importancia para mejora genética. ¿Hace cuánto comenzó esta iniciativa? Esta iniciativa, el proyecto se planteó en el año 1986 y se concretó en el año 87 cuando buscamos ya la colaboración de la Unidad de Recursos Fitogenéticos del Centro Internacional de Agricultura Tropical, donde hay un experto especial en fasciolos, y porque aquí se comentaba que aquí no había silvestres de frijol, lo que a mí me llamó la atención.
y obviamente ya uno lo estaba viendo. Entonces queríamos ya hacer algo formal para el rescate. Ya en el 87 iniciamos. Usted es un profesor pensionado de la Universidad de Costa Rica, sin embargo sigue totalmente activo en esta investigación. ¿Cuántos años después de su pensión? Ya son casi 15 años. 15 años. ¿Y usted continúa liderando este proyecto de investigación? Estamos enfocados en esto y en otros proyectos más. Es lo que me comentaba mi esposa, usted dejó la universidad y ahora tiene más trabajo, se jubiló y ahora tiene más trabajo. Bueno, en buena hora, pues todo ese conocimiento favorece al país. Don Rodolfo, ¿por qué es importante conocer el número de especies de cultivos de importancia económica? ¿Cuál es la trascendencia del proyecto de ustedes? Sí, conocer la biodiversidad es básico en un país porque usted tiene que enterarse qué existe en ese país, dónde está, cómo puedo rescatarlo, en qué riesgo se encuentra, y con base en eso no solamente es rescatarlo, sino qué medidas habría que tomar para que esa biodiversidad no se pierda. Entonces tenemos que hay un montón de fases en eso. ¿Qué tanto afectan, digamos, todos los procesos de urbanización, deforestación con respecto a las especies silvestres? Sí, si uno ve hace más de 100 años o mucho más, los biólogos que vinieron a rescatar diversidad de plantas de Costa Rica, incluyendo los silvestres de frijol, de los Phaseolus, ya lo que es el gran área metropolitana, eso casi ya fue arrasado. Ya no existe. Eso ya casi fue arrasado. Nada. Aquí tenemos datos de que cerca de la universidad y no hemos encontrado. Pero uno va a un extremo también, en las zonas donde hay desarrollo de cultivos intensos, como el café también, esos arrasan la biodiversidad que hay ahí. Y más si se quedan algunos árboles cuando es bajo sombra, pero si no es un arrase total de biodiversidad. Pero uno llega a ciertos sitios donde hay café y lo ve muy bonito porque lo ve verde. Pero cuando uno llega desde el punto de vista de buscar biodiversidad nativa, ya no la ve. Ve verde, pero ya no ve biodiversidad. Todas esas especies de frijol silvestre que ustedes han encontrado, en el siguiente segmento quiero que hablemos de números y todo esto, ¿son comestibles? De más de 80 especies relacionadas con el frijol, primos, digamos, del frijol, de esas solo 5, el hombre domesticó 5 nada más. Nosotros solo consumimos rutinariamente una y un poquito menos la otra, que es el cubá. Todo el mundo conoce el cubá, entonces tenemos 2 especies domesticadas, pero hay 3 más que aquí las traen esporádicamente. De ese total, solo 5. El cubá es un frijolito más grande, ¿verdad? Es un frijol grande, amarillo, amarillón, sí, y hay de varios colores, pero el que más se encuentra aquí es el amarillo. Y hay otras 3 especies más muy importantes, pero que aquí no las consumimos, solamente esas 2. Del total de 80. Pero eso no quiere decir que esa genética que está ahí sea importantísima para el mejoramiento de las variedades comerciales. Correcto. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Los frijoles contienen una gran cantidad de proteínas, las cuales son vitales para reponer el desgaste muscular y prevenir enfermedades. Estamos hablando sobre el rescate de la biodiversidad del frijol silvestre con don Rodolfo Araya. Coméntenos toda la parte metodológica de muestreo, de ubicación geográfica, todos esos componentes que tienen que ver con el proyecto de más de 30 años de desarrollo en la Estación Experimental Fabio Baudry, don Rodolfo. Lo primero es algo complicado desde el punto de vista de inicio de un proyecto de estos, porque es conocer qué se hizo en Costa Rica, que posiblemente no está acá, que ya vinieron a ser unos expertos hace más de 100 años o más, y tenemos que encontrar entonces qué hay en Europa y Estados Unidos sobre la biodiversidad de frijol aquí, para no llegar a iniciar sin haber revisado cuál es la historia de los Phaseolus de Costa Rica. Esa labor intensa se hace para saber por lo menos en qué puntos anduvieron y se encontraron especies de frijol en Costa Rica. Después viene la segunda etapa. Una vez
Conocido eso, sí, entramos al segundo Esa parte plano. es bibliográfica, es acceso Esa parte a bases de datos. es más complicada, esa parte implica, y por eso ahí nosotros solicitamos el apoyo de un centro internacional, eso hay que visitar los herbarios a nivel mundial, hay que escarbarlos, hay que ir un experto a ver qué fue lo que está depositado ahí, que es de Costa Rica y que sí es un Fasciolus, y una vez identificado eso, obtener esa información. Eso es un proceso lento. Eso no está digitalizado, digamos, como que ustedes puedan accesarlo desde no aquí. Es tan fácil, en muchos lados no está digitado. En estos momentos se comienza a ser más factible con los avances en la parte tecnológica, pero generalmente, incluso aquí lo vamos a hacer de nuevo, este año ya se tiene que venir al herbario de la Universidad de Costa Rica para ver si ha ingresado algo nuevo, que alguien lo encontró y lo depositó. Entonces hay que ir a ver todos los herbarios a ver si hay algo nuevo. Y al herbario del Museo Nacional también. Y el Museo Nacional también. Estos dos aquí, pero también se va al de México, se va a varios de Estados Unidos, se va a Inglaterra a hacer ese trabajo. Es una tremenda faena, don Rolfo. Así, eso es muy duro. Eso lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y es un alto costo. Y un alto costo. ¿Verdad? Ustedes visitando cada uno de estos sí, herbarios. En eso nosotros hacemos una visita a unos, pero también solicitamos la colaboración, en este caso, del experto mundial, que se los una y también nos apoyen con visitas que son muy caras a ir al Kew en Inglaterra, ir a Francia, ir a otras partes. Entonces, en eso hemos tenido la colaboración en la mayoría del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Ya, esa es la primera parte. Esa es la primera Luego, toda la parte metodológica aquí en Costa Rica. Ya una vez que tenemos por lo menos un panorama del potencial que hay acá, digamos hace 30 años, pero eso, aunque es constante todo el tiempo, comenzamos a hacer los que llamamos transectos. ¿Cuáles pueden ser los sitios donde podamos encontrar eso? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el frijol necesita una época seca. Entonces, donde las zonas donde hay lluvia, casi todo el año, el Caribe y todo eso, no vamos a encontrar nada. Entonces, las zonas de importancia son las zonas que dan hacia el Pacífico de Costa Rica, todo el Valle Central, San Ignacio de Acosta, Tarbaca, ¿qué le puedo decir? La Piedra de Cerrí, Santa María de Ota, San Marcos de Tarrazú. Todos esos lugares ya los vamos identificando que poseen altitud, temperatura y un régimen seco que le permita al frijol dispersarse, y esa condición es la que nosotros buscamos. Y también en ciertas especies tenemos que buscar hasta calidades de suelo. Son muy delicadas y sabemos que en suelos malos no los vamos a encontrar. Entonces vamos haciendo una planificación de rutas. Y también ¿Pero trabajan en la orilla de las carreteras o deciden meterse? Explíqueme un poquito esa parte. Una vez, eso sí fue una sorpresa, pues para nosotros era algo rutinario. El rescate de frijol lo hacemos en veredas, caminos, en cualquier carretera, la carretera interamericana, cualquier lado donde haya potencial de encontrarlo porque se ve el ambiente, ahí nos detenemos. Generalmente no entramos a parques nacionales porque obviamente ahí no hay problemas de deterioro si hay material. Pero entramos por cualquier caminito que nos conduzca a un ambiente propicio. Lo hacemos. Entonces, por ejemplo, iniciamos la ruta en la mañana, no sabemos dónde vamos a terminar porque eso va dependiendo de cómo vamos encontrando el ambiente de camino. Es decir, no solamente hacerle transectos, sino tenemos que ir, digamos, olfateando las condiciones apropiadas para encontrar el silvestre. Claro, pero siempre, digamos, en el trillo, en el camino, en las veredas, a las orillas, nunca nos metemos a ninguna finca, ¿no? Todo es en las orillas de caminos, sea carretera asfaltada, de tierra, lo que sea, o a caminar, si no hay manera de traer el vehículo, a caminar. Hemos caminado hasta 5 o 6 kilómetros. ¿Se requiere, don Rodolfo, un permiso especial para estas colectas, de acuerdo a la ley de biodiversidad? Con el SINAC y con la parte de esta biodiversidad se quieren sacar los permisos y los tiene que dar un carnet, y nosotros tenemos carnet, cada uno, tanto el experto que viene del CIAT como cada uno de los integrantes acá, nos dan un carnet. Básicamente por el trabajo que vamos a hacer, y ese carnet, porque vamos a accesar biodiversidad de Costa Rica, es muy importante, pero a su vez también nos permite, en caso que necesitemos, entrar a los parques nacionales, sin ninguna restricción, para evaluar y ubicarnos. A veces necesitamos ubicarnos en un parque nacional para hacer proyecciones,
en las zonas de riesgo, porque nosotros vamos hacia las zonas de riesgo, por eso andamos en veredas y caminos. Claro. ¿Han encontrado, ahora que menciona Parque Nacional, ¿han encontrado diferencia sustancial entre un parque nacional y áreas aledañas a ese mismo parque nacional? Los parques nacionales, cuando están, digamos, en un desarrollo muy natural, muy intenso, más bien encontramos poco frijol. Porque el frijol silvestre está más bien adaptado a los cambios, ciertos cambios naturales de talas y modificaciones. Ellos necesitan áreas, digamos, abiertas y áreas donde trepar. Hemos entrado a ciertos parques nacionales, obviamente, que son bosques muy densos. Y aunque tienen el ambiente, no tienen la suficiente luminosidad para muchas de las especies. Entonces los parques nacionales para nosotros no las consideramos casi nunca, excepto que sea muy urgente para hacer una triangulación. Perfecto. 30 años de investigación, ¿cuántas especies de frijol silvestre han encontrado? Aquí lo interesante es que de las 82 especies conocidas, tenemos 6 de esas 82, pero lo más importante es que descubrimos 5 nuevas en el mundo. Y de esas 5 tenemos una que le llamamos higrófilos porque la encontramos aquí yendo para Pérez Celedón, de la Georgina hacia División. Se nos ocurrió hacer un corte para poder llegar a Santa Eduviges. Pasamos por un bosque lluvioso, pero intensamente lluvioso, y encontramos un frijol que nunca esperamos encontrar. Fue suerte. Ese se sale del esquema total de búsqueda. Nunca planificamos buscar un frijol en condiciones extremas, y le pusimos un higrófilos porque es un frijol de agua que va a ser muy importante para la mejora genética. Ya eso lo tenemos rescatado, ahora eso es otro proceso muy lento. Después, ¿qué pasa con ellos después? Claro, claro. Qué interesante. Vamos a hacer una segunda pausa, ya regresamos. Para conservar mejor los nutrientes del frijol, se debe cocinar en olla de presión en el menor tiempo posible y agregar la sal cuando estén suaves. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un proyecto muy interesante sobre el rescate de la biodiversidad del frijol silvestre. Entiendo, don Rodolfo, que hay una especie en particular que ustedes han encontrado que fue domesticada hace más de 8.000 años por los mayas. Coméntenos. Sí, el ancestro del frijol, que es el frijol científicamente es Phaseolus vulgaris, el comercial que uno come, pero también tiene su ancestro, el silvestre. De ahí lo domesticaron los mayas. El frijol es originario de Mesoamérica, de la parte de México, Guatemala, pero fue domesticado tanto por los mayas como en Perú. Entonces, hay 2 centros de domesticación y por eso hay 2 grandes tipos de frijoles, unos mesoamericanos y unos andinos. Los mayas lo domesticaron en un proceso que, si vemos la semilla del frijol silvestre, es sumamente pequeña, de unos 2-3 milímetros, contra las semillas actuales, que son grandes, coloridas, y hicieron un trabajo enorme en cuestión de unos cientos de años. Impresionante el conocimiento de esta gente. Además, dentro de las 11 especies rescatadas, 5 de ellas usted dijo que eran nuevas, ¿verdad? Y desconocidas a nivel mundial. Yo le pregunto, ¿solo en Costa Rica se han encontrado? ¿Qué relevancia tiene este descubrimiento? El descubrimiento es importante no solamente porque sean solo descubiertas como nuevas, muchas de ellas son endémicas, o sea, se desarrollaron en un nicho específico y ya no se les ha podido encontrar en ninguna otra parte más, excepto una, la primera incluso que se descubrió, que se le puso Phaseolus costarricensis. Ese costarricensis sí va por la cordillera de Talamanca y llega hasta Panamá. Las demás son endémicas. Hay una en Cotobruz, que no se encuentra más que en una zona muy delimitada. Y comentándole la parte de higrófilos, tiene características tan importantes que ya comienzan entonces ahora a estudiarse para conocerse su potencial futuro. Estas especies son un poquito más lejanas que genéticamente el frijol, y para cruzarlas ya sí que requerimos mecanismos más sofisticados. Esta hidrófilos que ustedes encontraron, Camino Pérez Celedón fue, ¿verdad? Sí, correcto, Santa Eduviges. ¿Cuántos ejemplares habían? Nosotros lo que encontramos son poblaciones. En este caso encontramos una población, ya tenemos de esta 3 poblaciones.
y una cuarta más. En el mismo sector, digamos, donde encontraron Sí, la primera vez. Es casi lo que no hemos podido encontrar otra más, por más que lo hemos intentado, es lo que llamamos endémicas, restringidas a una zona. Ya. Ustedes dicen, y estaba leyendo una documentación, que Phaseolus vulgaris, ¿verdad? El tradicional frijol silvestre, tiene genes de mucha importancia o interés en la mejora genética actual. ¿Por qué afirman eso? ¿Qué pueden hacer ustedes con ese material genético? Sí, a nivel mundial, la misma FAO y muchas instituciones, el Top Trust y muchas entidades están bajo la búsqueda del rescate de poblaciones de este Phaseolus silvestre vulgaris, porque es fundamental para la mejora genética por algo muy sencillo. Cuando el hombre domesticó el frijol, solo tomó una porción muy pequeña de la diversidad del silvestre. Muchos genes quedaron afuera y el hombre cada vez fue reduciendo la variabilidad genética hasta sacar las variedades. Y nos queda un mundo muy grande de rescate de genes para mejora genética. Por eso es que urge ir rescatando los silvestres, porque los silvestres generalmente prosperan, por decirlo a veces hasta lamentablemente, en las mismas zonas donde el hombre le interesa estar, como el Valle Central de Costa Rica o las zonas agrícolas de altura. Entonces van desapareciendo. Entonces todos esos genes hay que rescatarlos, pero en Costa Rica hay algo más interesante. Los silvestres de Costa Rica no fueron domesticados. Toda la genética de ellos es nueva. Entonces todavía es más urgente rescatarla. Qué interesante. Ustedes también han rescatado lo que podríamos llamar híbridos. Correcto, sí. Híbridos naturales. Coméntenos de la relevancia de esto. Sí, al encontrar una población, y eso lo sucedió casi comenzando en Zarcero, a 1 kilómetro antes de llegar a Zarcero, encontramos un silvestre de color negro. Eso ya era evidencia de que se había cruzado. Al hacer los estudios... Con una cultivada. Con una cultivada y una cultivada antigua, porque había sucedido entre 70 o 100 años de antigüedad. Ya en Zarcero se había cultivado frijol, variedades antiguas, pero hace muchísimo tiempo. Y después cambió por hortalizas, por potreros, y ya no se encuentra. El frijol, este silvestre, sí logró fijar esos genes, y por eso también esos híbridos son muy importantes, porque ya combinan, ya la naturaleza los cruzó y los fijó, y rescató incluso los genes de ese material que ya desapareció. Cuando usted habla que encontraron, estamos hablando de nuevo de una población. Digamos, esta en Zarcero es una población de este frijol negro. Al encontrar una población silvestre, que lo que se encuentra son poblaciones, dentro de ella había híbridos que se cruzaron y se estabilizaron. Entonces eso los apartamos porque eso tiene todavía un valor mayor, porque ya viene cruzado el silvestre con un cultivado. De hecho, así fue como los antiguos mayas, o los de Perú, generaban nuevas variedades. Las variedades que ellos generaban se pueden cruzar naturalmente, entonces volvían a generarse nueva variabilidad y ellos seguían seleccionando. La domesticación, a pesar de que fue empírica por el hombre, dependió de la naturaleza, pero la naturaleza le siguió suministrando genes hasta que se modificó totalmente como ahora. Interesante. Vamos a ver cómo planteo esta pregunta, don Rodolfo. ¿Son las especies de frijol buenos indicadores de salud de los ecosistemas en el contexto nacional? Uno de los objetivos es ese, qué tan deterioradas están las poblaciones, y eso nos pasó, por ejemplo, en Santa María de Ota. En Santa María de Ota duramos 5 horas y solo pudimos encontrar 2 plantas de un frijol silvestre en un radio de acción como de 4 kilómetros. Esto indica el deterioro ya de la raza por efectos de población y de cultivos y de eliminación. De hecho, ya hay poblaciones como la de Zarcero, que fue la más grande que yo he conocido en Costa Rica, que ya no existe. Pusieron un tajo e hicieron una serie de desarrollos y ya las eliminaron. Entonces sí nos indica eso, ese signo de modificación ambiental. Claro. En los últimos minutos que nos queda, participación de estudiantes. Los estudiantes aquí... ¿Se integran en este proyecto? Sí, se integran. En todas estas etapas realmente los hemos puesto, no en esa etapa complicada, porque cuando salimos 15 días es día y noche y muy complicado, pero sí los ponemos a lo que es la clasificación de las semillas, a todo el proceso de almacenamiento, que es muy delicado, y a todo lo que es el envío de duplicados a un centro internacional. En esa etapa post es lo que nos hemos incluido a los estudiantes. Aquí,
En Nicaragua sí tuvimos oportunidad de incluir estudiantes a nivel de campo, pero tuvimos una oportunidad diferente. ¿También ustedes depositan ejemplares en el Museo Nacional o en Es obligado, cada población tenemos que tener herbarios para dejar en el herbario nacional, en el herbario de la Universidad de Costa Rica y tener más ejemplares para que la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, le mande a unos 3 o 4 herbarios fuera del país. Correcto. Don Rodolfo, muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo, extremadamente interesante lo que ustedes están haciendo. Le agradecemos. Gracias a todas y todos ustedes, continúen con la programación de Canal UCR.